Me enlazó el busto, y me dijo con ternura a los oídos. Ahora, papaíto, es necesario descansar. Intenté mover los brazos para retribuir su gesto amoroso, pero no pude erguirlos. Los sentía como si estuvieran bajo el peso de una tonelada de plomo. Llanto de júbilo y de reconocimiento corrió abundantemente de mis ojos. ¿Quién era Marta, en aquella hora, para mí? ¿Mi hija o mi madre? Pregunta difícil de contestar. Sabía, solamente, que su presencia representaba un mundo diferente, en nueva revelación. Y me entregué plenamente confiado, a sus cariños, experimentando una felicidad imposible de describir. 1. Ta crisis de la muerte. Nota del autor espiritual. Y en pleno trance. Amparándome en Marta, intenté proclamar en voz alta el júbilo que me dominaba. Pero los miembros yacían tiesos y los órganos vocales descontrolados. No tenía perfecto conocimiento del estado en que se hallaban mis familiares en aquellos momentos. Mis ojos seguían perturbados. Una sensación de estrujamiento recorría todo mi cuerpo. Mientras tanto, ¿qué otra cosa pedir más allá de aquella infinita aventura que la devoción filial de Marta me proporcionaba? Intenté alinear mis ideas con el fin de agradecer la intervención de mi querida hija. Pero no lo conseguí, percibiendo mis dificultades, Marta acarició mi frente y me dijo con dulzura. Nuestros bienhechores desatan los últimos hilos. Mientras tanto, hagamos nuestra oración. El Salmo 23. No me era posible, en aquellos momentos, coordinar pensamientos y mucho menos pronunciar frase alguna. Mi respiración era opresora, como en los últimos días de la lucha en el cuerpo físico. Con alegría, vi a mi hija dirigirse a lo alto, repitiendo en voz pausada y conmovedora las expresiones del Salmo 23, ampliando su contenido. Oh Señor, tú eres nuestro pastor. Nada nos faltará. Haz que hallemos refugios de esperanza. Guíanos suavemente a las aguas del reposo. Reconforta nuestra alma, condúcenos por los caminos de la justicia, en la que confiamos por amor a tu nombre. Aunque vamos por el valle de la sombra y de la muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Y su voluntad y su vigilancia nos consuelan. Prepáranos mesa llena de bendiciones, aún en presencia de los enemigos que traemos dentro de nosotros mismos. Unge nuestra cabeza de buen ánimo y transporta de júbilo nuestro corazón. Ciertamente la bondad y la compasión del Señor nos seguirán en todos los días de la vida, y habitaremos en su casa divina, por largo tiempo. Así sea. A medida que su voz pronunciaba el texto antiguo, se multiplicaban mis lágrimas abundantes y espontáneas, y crueles dolores asaltaban mi región torácica. Vine a saber, más tarde, que aquellos sufrimientos provenían de la extracción de residuos fluídicos que aún enlazaban la zona del corazón. Recibiendo socorro. Terminada la oración, que oí bajo indecible angustia, percibiendo la manifiesta intención de mi hija, que procedía así tratando de alejar mi pensamiento de la intervención espiritual a que me hallaba sometido, noté que los dolores se hacían menos fuertes. Ella permaneció inclinada amorosamente sobre mí, por más de una hora, en silencio. Temía hablar y provocar con ello fenómenos desagradables. Y por lo que me pareció, Marta participaba igualmente de mis temores. Llegó un momento durante el cual la respiración se hizo más normal, y verifiqué que el corazón latía uniforme y regular. Con la mirada, supliqué a mi hija, sin palabras, que reforzase el socorro que mi situación estaba exigiendo. Vi que movía cuidadosamente su brazo derecho, pasando a continuación su diestra repetidamente sobre mi cabeza exhausta. Me di cuenta de que me aplicaba fuerzas espirituales que yo todavía no podía comprender. Pasaron algunos minutos más y percibí que el poder de la oración me proporcionaba nuevamente facilidades. Encadenaba los pensamientos sin mayores dificultades, y convencido de que podía intentar la oración con éxito, improvisé una ligera súplica. Mi labor tuvo excelente resultado. La armonía general comenzó a rehacerme, pese a la debilidad extrema que sufría. Noté que, de Marta hacia mí, se desprendían pequeños haces de luz, en porciones inmensas, envolviéndome por completo, al paso que me veía ahora rodeado de una atmósfera débilmente iluminada en tono anaranjado. La respiración se normalizaba. Había desaparecido la carencia de aire. Mis pulmones se robustecían como por encanto, y tan grande era el bienestar que me proporcionaban las prolongadas inhalaciones de oxígeno, que tuve la sensación de inhalar alimento invisible, del aire ligero y puro. A medida que se restablecía la fuerza orgánica, se fortificaba mi potencia visual. La claridad color anaranjado que me envolvía, se iba mezclando con la luz común.
Con todo, la mejoría que experimentaba no llegaba al extremo de restaurarme la facultad de hablar. Mi abatimiento era aún insuperable. Con gran asombro, me di por duplicado. Yo, que tantas veces exhortara a los desencarnados a contemplar los despojos de que se habían librado, miré mi cuerpo presto a endurecerse, con espanto y amargura. Miré a mi vieja con suplicante humildad, imitando el gesto de una criatura miedosa. Me hallaba postrado, vencido. No me valía ninguna razón de rebeldía. Si me fuera posible, desearía apartarme. La contemplación de mi cuerpo inmóvil, no obstante mi aguzado deseo de observar y aprender, me ocasionaba aflicción. El cadáver me perturbaba con impresiones de muerte. Me imponía reflexiones desagradables y amargas. A distancia del mismo, probablemente la idea de vida y de eternidad prevaleciera en mí mismo. Marta comprendió lo que yo no podía expresar. Y con la mayor ternura, me dijo: Tenga calma, papá. Los lazos no se han roto totalmente. Necesitamos paciencia por algunas horas más. En difícil posición, aguzando mi vista, verifiqué la existencia de un hilo plateado, que unía mi nuevo organismo a la cabeza material inmovilizada. Torturante emoción se posesionó de mí. ¿Sería yo el cadáver, o el cadáver sería yo? ¿Por medio de qué boca pretendía hablar? ¿Por la que se cerrara en el cuerpo o por la que me servía ahora? ¿A través de qué oídos escuchaba las palabras de Marta? Intentando ver por los ojos materiales, me sentí nuevamente sumergido en densa niebla. Asustado, me reanimé mentalmente. Aquel grillete tenue que me ligaba con los despojos, era realmente un hilo de fuerzas vivas, uniéndome a la materia densa, semejante al cordón umbilical que liga al recién nacido al seno femenino. Mirando entonces el cuerpo reposado e inerte, simbolizando el templo materno de mi ser que resurgía en la espiritualidad, recordé ciertamente inspirado por los amigos espirituales que me prestaban allí su socorro, la enormidad de mis débitos con la estructura material que me retuviera en el planeta durante extensos y benditos años. Le debía en cooperación, gran cantidad de conocimientos, cuyo valor inestimable reconocía en aquella hora. Tenía que vencer el malestar y la repugnancia. Me tranquilicé, comencé a considerar el cuerpo, enflaquecido y frío, como valioso compañero del cual me apartarla definitivamente. Mientras duró nuestra unión, me beneficiara al contacto de la lucha humana. Junto a él, recogiera bendiciones inextinguibles. Sin él, ¿por qué procesos seguiría mi aprendizaje? Lo miré enternecido, más, aumentando así mi interés por la carne e inmóvil, incapaz de separar emociones y seleccionarlas, me sumergí en impresiones de angustia. Mis energías parecían reintegrarse aceleradamente a aquella envoltura abandonada. Insoportable desasosiego me martirizaba. Percibí los conflictos de la carne que se desorganizaba. La diferencia que presentaban los órganos, me imponían desagrado. Comprendiendo mis dificultades, Marta me informó bondadosamente. Recuérdese, papaíto, de la necesidad de concentrarse en la oración. No divague. Olvide la experiencia que terminó, sosteniendo la mente en la oración. Con gran esfuerzo retorné a mí mismo y me mantuve en el recogimiento necesario. Mi objetivo, ahora, era no pensar. Si avanzaba en el futuro, me asediaban extraños vértigos. Si me demoraba analizando el vehículo físico, tan vigoroso e inesperado impulso me reconducía a él. ¿Qué hacer de mí, reducido a minúsculo punto sensible situado entre dos esferas? Me tranquilicé y oré. Entre amigos espirituales. Rogando a Jesús que me auxiliara para encontrar el mejor camino, observé que mi capacidad visual se dilataba. Curiosos fenómenos de óptica afectaban mi retina vacilante. La noción de la perspectiva se me alteraba. Parecía que la imagen del ambiente me penetraba. Los objetos y las luces, permanecían dentro de mí o estaban a mi alrededor. En semejante indecisión, divisé dos figuras al lado de mi hija. Centralicé cuanto me fue posible el propósito de ver con mayor exactitud, y vi mi esfuerzo compensado. Ambos espíritus se destacaban nítidos. ¡Qué alegría inundó mi ser! En uno de ellos identifiqué, sin obstáculos, al venerable Becerra de Meneses, y en el otro, adiviné al benemérito hermano Andrade. Por la sonrisa de comprensión que me dirigieron, reconocí que los dos habían notado mi sorpresa indescriptible. Todavía mi júbilo del primer instante fue sustituido por la timidez. Mientras nos debatimos en la lucha material, casi nunca recordamos que nos hallamos seguidos por el testimonio del plano espiritual, aún en los más mínimos actos de la existencia.
Hablamos de los espíritus con la desenvoltura de los niños que se dirigen a sus padres a propósito de insignificantes juguetes. Me sentí repentinamente avergonzado. ¿Cuántos sacrificios había exigido de aquellos abnegados amigos? A pesar de la natural timidez que la presencia de ellos me causaba, hice todo lo posible por levantarme, para recibirlos con la veneración que merecían. Pero lo intenté inútilmente. Percibiendo mi intención, se acercaron a mí. Me cumplimentaron con palabras confortadoras y con cariñosas bienvenidas. Gentilmente, me explicó Becerra que el proceso de la liberación se desenvolvía normalmente. Que Río me preocupase con la demora porque la existencia que yo disfrutara fuera dilatada y activa. No era posible, dijo bondadosamente, efectuar la separación del organismo espiritual con mayor rapidez. Aclaró que el ambiente doméstico estaba impregnado de cierta sustancia que clasificó de fluidos gravitantes, que dificultaban la liberación. Más tarde, pude saber que los objetos de nuestro uso personal emiten radiaciones que se ligan a nuestras ondas magnéticas, creando elementos de unión entre ellos y nosotros, reclamando mucho abandono de nuestra parte, con el fin de que no nos retengan o perturben. Después de instruirme con la mayor benevolencia, Becerra me recomendó que olvidara el retraimiento en que me refugiara, confiándome a pensamientos más elevados, para colaborar así con él a sustraerme al decúbito dorsal. Me puse a reflexionar en la infinita bondad de Jesús, mientras el cuidadoso amigo me aplicaba pases, proyectando sobre mí, con sus manos dadivosas, abundantes rayos de luz. Al terminar esa operación, se acentuaron mis energías. Sin embargo, no pude ni levantarme ni hablar. Ambos bienhechores, seguidos de Marta, que nos observaba con visibles muestras de alegría, me retiraron del lecho, determinando que me amparasen ellos para una jornada de reposo. Es necesario salir de algún modo, dijo Becerra en tono grave. Lo conduciremos a la playa. Las vibraciones marítimas son portadoras de gran beneficio para el reajuste general. Me abracé con esfuerzo a los devotos obreros de la caridad, y no obstante observar que el último lazo aún me unía a las vísceras descontroladas, me aparté de la zona doméstica, dándome cuenta de que era rápidamente conducido por ellos a la orilla del mar. Vida nueva. La excursión, aunque de algunos pasos solamente, a pesar de haber sido realizada con el auxilio de energías ajenas, acentuó mi abatimiento. No obstante, no perdiera el placer de observar, dada la importancia de las sorpresas que se sucedían. Recordando la ansiedad con que siempre esperara en la tierra las descripciones del momento de la muerte, por parte de los compañeros que me habían antecedido, trataba de fijar todas las particularidades de la situación, con la esperanza de transmitir noticias a los hermanos de la retaguardia. Aquel contacto inesperado con la naturaleza, me imponía, por tanto, singular renovación. Los restos de los dolores físicos habían desaparecido. La ausencia de ciertas impresiones desagradables me ampliaba la apatía. Me encontraba intensamente aliviado, pero más débil. Breve reposo. Me asaltó un irresistible deseo de dormir. Becerra, Andrade y Marta eran bienhechores, y representaban la vida diversa en que yo penetraría de ahora en adelante. Ciertamente, tendrían mil informaciones preciosas que yo esperaba obtener de ellos, curioso y feliz, mas, ¿cómo vencer el sueño que tanto pesaba sobre mi cerebro? Extenuado, vacilante, noté que no portaba las mismas ropas que usaba habitualmente en la cama. Me envolvía en vasto ropón claro, de convaleciente. Intenté preguntar, pero la debilidad de mis órganos vocales proseguía sin variaciones. Era preciso aceptar los recursos tal como se me ofrecían. No podía hacer pregunta alguna. Eran indispensables la serenidad y la paciencia. Ante el mar, se me diferenciaba la posición orgánica. Aquellas ráfagas de aire fresco que yo recibía encantado, regeneraban mis fuerzas. Parecían portadoras de un alimento invisible. Inhalándolas, me sentía singularmente sustentado, como si hubiera tomado un caldo sustancioso. Marta, ahora sentada, me ofrecía su regazo acogedor, acariciándome la frente. Noté que el hermano Andrade comentaba las virtudes del mar para el restablecimiento de las energías del perispíritu. Se refería a los casos de socorro prestados a hermanos recién desencarnados, que habían sido conducidos con éxito frente a las aguas. Desarrollaba el mayor esfuerzo para comprender sus expresiones, cuando el benemérito amigo me dirigió la palabra con el mayor cuidado, aconsejándome el sueño pacífico y reparador. No debe reaccionar contra el reposo, me dijo fraternalmente. Y agregó que no convenía sacrificar las necesidades del alma por la curiosidad, aunque ella fuera noble.
Ya tendría tiempo de observar y aprender mucho. Y por lo menos durante algunas horas, no debía rehuir el descanso imprescindible. Comprendí el alcance del consejo y obedecí. Me entregué sin resistencia y perdí la noción del espacio y del tiempo, en un sueño bendito y reparador. Impresiones diferentes. Al despertar, avanzado el día, no podía precisar el tiempo durante el cual había reposado. Continuaba mi hija a mi lado, pero no había señal de ambos bienhechores. Me informó Marta, que se habían ausentado, pero que no tardarían en regresar. Confiaron a ella mientras me tranquilizaba, mas volverían a mi lado dentro de breves minutos. Me sentía otro hombre. Moví los brazos y me levanté sin dificultad. Intenté hablar, y qué alegría experimenté. Conversé con la hija querida a voluntad. Me explicó que yo no había reposado todo cuanto fuera de desear y que tendría que volver a descansar en la primera oportunidad. Me preguntó enseguida si me hallaba temeroso, y al demostrarle la firmeza de ánima que poseía, me aseguró que Becerra dentro de breves minutos cortaría los últimos lazos que me retenían aún, de cierto modo, al cuerno carnal, consultándome al mismo tiempo si no me inspiraría temor asistir, de algún modo, al entierro de mis despojos. Le respondí que estaba en ello muy interesado, pues todo lo que me fuera posible aprender de nuevo, representaría enriquecer mis observaciones. En verdad, me animaban otras disposiciones. Tenía la sensación de haber rejuvenecido. Palpé mi nuevo cuerpo. Era ya mismo, de la cabeza a los pies. El corazón y los pulmones funcionaban con regularidad. Lo que más me fascinaba, con todo, era el nuevo aspecto del paisaje. Las casas, la vegetación y el mismo océano, parecían coronados de sustancia coloreada. Qué sugestiones sorprendentes me rodeaban. La claridad solar revelaba maravillosos cambiantes. Me informó Marta que mientras nuestra mente funciona bajo determinadas condiciones, vemos solamente algunos aspectos del mundo. Y como la interrogara si todos los desencarnados se sorprendían con las vistas que deslumbraban mis ojos, respondió negativamente. Muchos de los liberados de la envoltura física, aclaró, conservan tan fuerte afinidad con los intereses terrenales, que la vista no se les modifica de pronto, y prosiguen viendo la tierra con las mismas expresiones con que la dejaron. El cuadro era prodigioso. Sentí un fuerte impulso de postrarme en señal de reconocimiento a la majestad divina. Era tan grande la ligereza que caracterizaba ahora mi organismo que, contemplando asombrado las aguas próximas, me pareció que constituían un pesado elemento. Pensé por consiguiente que si lo intentase, probablemente conseguiría caminar sobre la superficie líquida, aureolada a mi vista, en sublime coloración. Comprendiendo el estado de ánimo en que me hallaba, mi querida hija se mostró satisfecha. Desde el primer momento de nuestro encuentro, Marta revelaba ansiedad por verme tranquilo y contento. Nos disponíamos a dejar aquel abrigo en que nos refugiáramos, cuando me di cuenta de que me hallaba en traje impropio. Arraigado a la idea de que sería visto por algunos amigos encarnados, no oculté un gesto de disgusto. A distancia del lecho, aquel ropón blanco no dejaba de ser algo escandaloso. Marta, que observaba mis reflexiones, sonriente, se vestía con delicado gusto. Iba a exponerle los recelos que me preocupaban, cuando se adelantó asegurando que las preocupaciones de aquel momento atestiguaban mi mejoría. Un hombre desalentado no piensa en la ropa, me dijo alegremente. Agregó que Becerra y el hermano Andrade no demorarían, y que la solución del problema había sido prevista en la víspera. En efecto, transcurridos algunos minutos, llegaron llenos de atenciones. La posibilidad de poder dirigirles la palabra, me llenó de inmenso júbilo. Los abracé con el mayor agradecimiento. Me traían un traje color ceniza, muy semejante a los que yo prefería en el verano. El hermano Andrade me ayudó a ponérmelo. Unos instantes más, y entre los dos bienhechores que me amparaban a ambos lados, ofreciéndome sus brazos, nos apartamos de la playa. El movimiento era enorme en las vías públicas. La misma diferencia que observara en el mar, en las plantas y en las casas, la notaba ahora también en las personas. Cada una se revestía de un halo diferente. No obstante, no me sentía con ánimo de hacer preguntas. Me asombraba con el propio modo de andar, y ese problema naturalmente solucionado, bastaba, por ahora, para mis ansias de analizar. Caminaba sin gran desenvoltura. Pero la lentitud de mis pasos obedecía a mi inexperiencia y no a cualquier impedimento por parte de mi nuevo cuerpo, que reconocí ligero y ágil.
Aprovechaba aquella oportunidad para acentuar mis observaciones en ese sentido, cuando una apresurada señora, cargando un bulto de notables proporciones, embistió contra nosotros con la mayor indiferencia. Grande fue el susto que llevé. Reculé, en un movimiento instintivo, temiendo el choque, pero no tuve tiempo. La dama atravesó nuestro grupo, sin darse cuenta de nuestra presencia. Asustado, busqué la mirada de mis compañeros. Todos me miraban sonrientes. Mi querido Jacobo, dijo Becerra con el mejor buen humor, es un nuevo plano de la materia, que vibra en diferente grado. Pasó por nosotros sin perturbarnos, exclamé. Por nuestra parte, tampoco la perturbamos a ella, agregó el hermano Andrade con satisfacción. El incidente me chocó grandemente. Me veía perfectamente integrado en el antiguo patrimonio orgánico. ¿No estaremos dentro de un cuerpo de ilusión? Osé interrogar. Becerra aclaró con la mayor delicadeza. El poder de la vida, en la ilimitada creación de Dios, es infinito, y la mujer que pasó desapercibidamente por nosotros, cuyo cuerpo carnal camina hacia la muerte, podría hacer la misma pregunta. Aquella pequeña ocurrencia me proporcionaba bastante material para reflexionar. Me agradaría cambiar comentarios y proponer cuestiones diversas, pero mi abatimiento era todavía grande. Me dejé, pues, conducir sin resistencia, de imprevisto en imprevisto. De vuelta al hogar. Gran movimiento de personas se observaba en torno del hogar en el que mis ojos carnales se habían cerrado para siempre. Una natural atracción me impulsaba a entrar precipitadamente. El ambiente hogareño reclamaba mi espíritu como un poderoso imán. Sin embargo, fuerzas desconocidas me obligaban a retroceder. Ante aquel fenómeno, muy afligido, miré a Becerra, buscando aclaración. El venerable amigo me contempló pacientemente y dijo. Hace poco, observábamos que el cuerpo físico de una señora no había afectado en nada nuestra organización. Pero aquí nos vemos enfrentados por materia de nuestro plano, envuelta en pensamientos agresivos y desfavorables en gran cantidad. Las proyecciones mentales de la mayoría de nuestros amigos aquí congregados, forman energías contradictorias entre sí. Algunos discuten, y muchos piensan en forma inadecuada al respecto que se debe a un compañero fallecido. Para nosotros, habituados a atravesar los obstáculos, esta compacta emisión de fuerzas antagónicas no constituye una barrera infranqueable, pero es preciso reconocer las condiciones especialísimas en que usted se encuentra. Usted aún se halla en la condición del pájaro que acaba de salir del nido, incapaz de volar libremente. Me regocijé con la explicación. Mas, no obstante, indagué con curiosidad. ¿Y si yo insistiese? Sufriría cheques sumamente desagradables, aplazando el restablecimiento de sus fuerzas. Todo acto útil exige ejercicio. No porfié. La simple vecindad de las conversaciones me infundía pronunciado malestar. Becerra recomendó al hermano Andrade y a Marta que me asistiesen, mientras él cortaba el lazo que en cierta forma me retenía aún unido a las vísceras cadavéricas. El regreso a mi hogar, con todas las sorpresas que me estaba proporcionando, me ocasionaba penosas impresiones. Tenía que esforzarme para no caer extenuado allí mismo. Me había vuelto la disnea. Si la cama estuviese a mi disposición, con seguridad buscaría en ella, sin demora, refugio confortable. Marta me ayudó, aclarándome que aquella hora se caracterizaba por gran ansiedad en el corazón de los seres queridos que me consagraban sincero afecto en la tierra, cuyos innumerables pensamientos de angustia convergían sobre mí, y que, por eso mismo, yo debía resistir, asegurando mi propia tranquilidad. Considerando lo que me decían, procuré calmarme. Las fuerzas que me alcanzaban de lleno, irrefrenables e impetuosas, me sorprendían dolorosamente, como si se tratara de una corriente eléctrica. Sentía que voces imprecisas llenaban mis oídos. ¿En dónde me encontraba? ¿Entre mis amigos, o en el centro de un remolino de energías desconocidas, más furiosas que las de un viento huracanado? El hermano Andrade percibió mi angustia y me sostuvo en sus brazos con más cariño y mayor seguridad. No ignoraba que se encontraban allí numerosos amigos míos. Pero no obstante el inmenso deseo de volver a verlos, me sentía imposibilitado de semejante satisfacción. Mis ojos estaban turbios y mi mente se hallaba atormentada. Hube despedidas. En muchas ocasiones colaboré en los servicios de socorro a los recién desencarnados, mayormente en las oraciones de recordación, pero estaba lejos de calcular las luchas de un muerto.
Amargado y afligido como me hallaba, ponderé los sufrimientos de los que abandonan la experiencia física sin preparación alguna. Si yo, que había consagrado largos años a los estudios espiritualistas, encontraba dificultades tan grandes, ¿qué no ocurriría a los hombres comunes, que no se interesan en los problemas relativos al alma? Allí, al frente de mis propios amigos, me sentía en un torbellino de contradictorias emociones. ¿A quién apelar? Atenciones perturbadoras. Marta me acarició la cabeza exhausta y me pidió calma. Añadió que las dificultades eran justas. Muchas personas se despiden del mundo carnal sin obstáculos y sin desagradables incidentes. Innumerables almas duermen larguísimos sueños, y otras nada perciben en la inconsciencia infantil en que yacían sus impresiones. Conmigo, no obstante, la situación era distinta. Adiestrar a la mente para enfrentar la grande transición, en el campo de servicio activo a que me dedicara. Me identificara con los problemas del espíritu durante mucho tiempo, en esfuerzos diarios. Estableciera relaciones extensas entre encarnados y desencarnados. Pero no podía evitar que ante el cuerpo inerte se concentrasen manifestaciones mentales heterogéneas. No todos los pensamientos allí congregados significaban amor y auxilio fraternales. Las opiniones sobre mí divergían grandemente, formando corrientes de fuerza poco simpáticas. Algunos conocidos hablaban de mí en términos que yo no merecía, mientras otros me acribillaban con espinas punzantes. Me situaba, pues, en un cuadro de impresiones complejas. Las informaciones me las daba la querida hija, en suaves aclaraciones. Añadió que no debía preocuparme grandemente. La perturbación era pasajera. Cuando se dispersaran las atenciones centralizadas en el funeral, respiraría contento. Disgustado, observé las explicaciones, meditando sobre la enseñanza que recibía. La vida real para mí, ahora, era la del espíritu, la que comenzaba con la extinción de la vida física. Qué deseos experimenté de materializarme delante de todos, rogando la limosna de una oración sincera. Cómo suspiré por la concesión de una oportunidad para pedir disculpas por mis debilidades. Si los amigos presentes olvidasen mis errores y me auxiliaran con la oración sentida, evidentemente mi equilibrio se beneficiaría de inmediato. Vigorosos recursos sostenían mi corazón. Pero era ya tarde, para mostrar actitudes íntimas, de caridad y de perdón. Pensé en los que habían partido antes que yo, experimentando las aflicciones que me asaltaban, y me consolé. Y no me olvidaba de que aquellos encarnados que allí me enjuiciaban con tanta facilidad en relación con mi situación, serían a su vez llamados después, ante la verdad espiritual, tal como me estaba ocurriendo a mí. No debía reaccionar inútilmente por medio de la angustia. El tiempo es nuestro bendito renovador. Desligado al fin. Pasaron algunos instantes difíciles, cuando una inopinada conmoción estremeció todo mi ser. Me parecía que había sido proyectado a enorme distancia. El hermano Andrade y Marta, naturalmente prevenidos, me ampararon fuertemente. Confieso que aquel choque me afectó con tan grande violencia, que creí llegado el momento de otra muerte. Al poco tiempo, no obstante, el corazón se rehizo, se equilibró la respiración, y Becerra surgió, sonriente, indagando si el desprendimiento se realizara normalmente. Los tres me abrazaron satisfechos. Me explicó el respetable bienhechor, que hasta aquellos momentos, mi cuerpo espiritual fuera como un globo cautivo, pero que de ahora en adelante, dispondría de verdadera libertad interior. Pensaría con claridad, me movería sin obstáculos y tendría más precisas mis facultades. En efecto, a pesar de sentirme débil y somnoliento, tenía más seguridad. Mis ojos y mis oídos especialmente, registraban imágenes y sonidos con relativa exactitud. Las perturbaciones ya no me afectaban con la intensidad de unos minutos antes. Aclaró Becerra que en la mayoría de los casos no es posible liberar a los que desencarnan con tanta prontitud. Que la rápida solución del problema liberatorio, dependía, en gran parte, de la vida mental y de los ideales a que se une el hombre durante su vida terrestre. Me recomendó que observara por mí mismo, las transformaciones de que era objeto. Me examiné con detención y observé que, efectivamente, en lo íntimo, me hallaba fortalecido y rejuvenecido, sin la carga de las heridas fisiológicas. Aunque imperfectamente, conseguía ya moverme sin auxilio. Aspiraba el aire con alegría. Y Marta señaló que mi júbilo sería mayor y mi sensación de ligereza más fascinante, cuando pudiera respirar el oxígeno de lo alto, como el nadador que bebe el agua cristalina de la corriente purificada distante del enturbiado líquido de las márgenes. Francamente, la muerte del cuerpo constituía un milagroso baño de rejuvenecimiento.
Me sentía alegre, robusto, feliz. Readquiriendo mis posibilidades de analizar con exactitud, pasé a reflexionar en los problemas de orden material. ¿Cómo se desenvolvería el futuro de mi hogar? ¿Qué providencias podría hacer en beneficio de todos? Tal parecía que estas preocupaciones llevaban mi mente a un plano distinto. Mis fuerzas volvían a fallar nuevamente. Becerra se dio perfectamente cuenta de lo que me sucedía, me golpeó el hombro amigablemente, y me aconsejó. Usted conoce ahora, como nunca, el poder del pensamiento. Procúrelo alto. Comprendí la razón del consejo, y me modifiqué interiormente. En dificultades. Reanimado, observé que podía confrontar los conflictos de aquella hora, sin grandes dificultades. El hermano Andrade agregó que, libre de los últimos lazos que me unían al cuerpo carnal, podría aproximarme a mis amigos, sin choques de gran importancia. Aconsejándome, sin embargo, que no me aproximara demasiado a las vísceras cadavéricas, en cuya contemplación tal vez fuese acometido por impresiones de desequilibrio. Las novedades se sucedían unas a otras. Aguijoneado por una visión más amplia, noté con estupefacción que gran número de desencarnados se apiñaba alrededor. Una entidad poco simpática, casi al lado nuestro, decía a otra semejante. El entierro es de viejo Jacobo, aquel que nos adoctrinara hace tiempo. ¿No recuerda? Me acuerdo perfectamente, respondió el interlocutor, añadiendo a carcajadas. Daría cualquier cosa por verle ahora la cara. Y seguía riéndose con gran algazarra. Funcionando ya mi memoria sin entorpecimiento, ante sus observaciones sarcásticas, los recordé perfectamente. Eran obsesores de una joven internada en una clínica de enfermos mentales y evocaban las particularidades de la reunión en que me había entendido con ellos. Me sentía sumamente débil. Pero aún así, tendría un gran placer en contestarles. Recordé el interés con que yo recibiera la descripción que hiciera la medium vidente en relación con ambos espíritus, y confirmaba, admirado, por mí mismo, los informes con que fueran presentados. Con gusto sacrificaría cualquier cosa por poder interpelados, haciéndoles sentir el error en que se hallaban. Y me decisión la a interferir, cuando el hermano Andrade controló mis impulsos diciendo. No haga eso. Provocaría una contienda desagradable e inútil, por otra parte, ellos no nos ven. Se desenvuelven en otra onda vibratoria. Realmente, procedían como si no nos viesen. Permanecían junto a nosotros, sin percibirnos, de igual modo que yo, en otro tiempo, me moviera al pie de entidades desencantadas, sin notar su presencia. Ya habrá tiempo, agregó el amigo con bondad y calma. Notándome coraje, me condujeron los tres a un lugar inmediato a aquel en que permanecía mi cuerpo yerto. No obstante las grandes mejoras que sentía, no logré atravesar la onda de fuerza que se improvisara a lo largo de los vehículos. Deseaba ardientemente penetrar en el hogar, y por encima de todo, distribuir entre los seres amados que quedarían distantes, mis pensamientos de amor, reconocimiento y esperanza. Becerra, entretanto, me dijo con prudencia. No insista. No es aconsejable, por ahora, la pérdida de reservas. Me contenté tratando de ver a algunos amigos dentro de los automóviles. Un pequeño grupo de conocidos atrajo mi atención. Avancé hacia ellos, pero me vi obligado a alejarme decepcionado. Hablaban de política en agresiva actitud. Envolvían sus mentes en disputas innecesarias. Por vez primera, verifiqué que los espíritus inferiores no son únicamente los que se comunican en las sesiones de adoctrinamiento. La conversación, a pesar de ser discreta, presentaba notas de intercambio con el plano invisible, en cuyos dominios ingresaba Va, receloso y encantado. Uno de los amigos se refería a los problemas de la administración municipal, en afinidad perfecta con una entidad poco evolucionada, que allí, ante mis ojos espantados, lo subyugaba casi por completo obligándolo a proferir frases irrespetuosas y crueles. Retrocedí instintivamente. Usted, Jacobo, dijo Becerra en tono grave, todavía no puede soportar estos dardos mentales. Nos encaminamos entonces, hacia otro ángulo de la calle. Descubrí otro grupo de personas a las cuales había profesado profundo afecto. Me acerqué a ellas con ansiedad, seguido de mis benefactores. Otra desilusión me esperaba. Se hablaba, en voz baja, sobre los grandes gastos en que seguramente se incurriría con el entierro de mis despojos. Emitían juicios aventurados, envolviendo mi nombre en impresiones de desarmonía y de rudeza. Retrocedí, nuevamente. Becerra me abrazó, lleno de comprensión, y me recomendó paciencia.
Me sentía invadir de profundo desaliento, cuando observé que no lejos, en cierto vehículo, se formaban preciosos círculos de luz. El hermano Andrade, viendo mi preocupación silenciosa, aclaró. En aquel automóvil, tenemos la claridad de la oración sincera. Rogué a los protectores que me ayudaran a alcanzar aquel abrigo, a toda prisa. Lo alcancé y me regocijé. Varios compañeros me ofrecían el recurso de la oración bienhechora. Fue tal mi reconocimiento hacia ellos, que casi me arrodillé feliz. Aquella rogativa que hacían a Jesús, en beneficio de mi alma, constituía para mí una dádiva celestial. De aquel pequeño grupo emanaban energías confortadoras que penetraban mi alma a modo de lluvia balsámica. La oración me influenciaba dulcemente. Creo que los recién desencarnados casi siempre necesitan del pensamiento fraterno de los que quedan todavía en el plano terrenal. Explicó Becerra que los recién libertes comúnmente necesitan del socorro espiritual de los seres queridos, para desembarazarse sin demora de las ligaduras que aún los unen al cuerpo físico. Con el auxilio de los que quedan, los que parten siguen más libremente al encuentro del porvenir. Ante la necrópolis. Asistía, al fin, al enterramiento de mis vísceras cansadas. La solemnidad, a la que tantas veces me refiriera, se presentaba ahora a mi vista, presa de asombro. En unión con las relaciones afectivas del mundo, compacta asamblea de desencarnados se puso en movimiento. Nuestro grupo continuaba reducido, pero aumentaba. Otros amigos espirituales se unieron a nosotros, abrazándome. Se manifestaban deseosos de acompañarme en el viaje a la esfera próxima. Intensa curiosidad dominaba mis emociones cuando el cortejo paró. Estábamos ya a la entrada del cementerio. Todo aquel local estaba lleno de gente desencarnada. Con resolución, intenté seguir hacia adentro, pero Becerra, abrazándome fraternalmente, me recomendó compasivo. Amigo mío, no intente esa lección ahora. Recordemos la parábola y dejemos a los muertos el cuidado de enterrar los muertos. Enseguida, pidió a los nuevos circunstantes que nos dejaran a solas hasta el momento de la retirada definitiva. Percibiendo mi desasosiego, me dijo con el mejor buen humor. Usted no sabe lo que está deseando, Jacobo. Los entierros con mucha concurrencia, imponen gran perturbación al alma. Además, no desconoce que las vibraciones de aquellos que lo aman, han de alcanzarlo en cualquier lugar en que se encuentre. En virtud de aquella respetable opinión, me aparté del cuerpo muerto, en el momento en que penetraba en su nueva morada. Vi el pasaje. ¿Cuántas veces juzgué que morir constituyese una mera liberación? Que el alma, al deshacerse de los lazos carnales, viajaría en plena atmósfera, usando las facultades del vuelo. Pero, si resulta fácil dejar el vehículo físico, es muy difícil abandonar la vieja morada del mundo. Puedo hoy decir que los hilos morales son mucho más fuertes que las ligaduras de la carne. Y si el hombre no se preparó convenientemente para renunciar a los hábitos antiguos y a las comodidades de las sentidas corporales, habrá que demorarse prendido al mismo campo de la lucha en que el cuerpo físico se descompone y desaparece. Y si el hombre complicó el destino, asumiendo graves compromisos con sus semejantes, a través de acciones criminales, se debatirá, llorará y reclamará en vano, porque las leyes que mantienen en cohesión los astros del cielo y las células de la tierra, determinan su encarcelamiento en sus propias creaciones interiores. Si el bien salva e ilumina, el mal pierde y oscurece. Librémonos del débito, para que no tengamos que sumergirnos en el rescate laborioso, y rectifiquemos el error a tiempo, evitando la rectificación muchas veces dolorosa. En la expectativa inquietante. Ahora que me desembaracé del cuerpo grosero, ya restituido a la tierra, madre común de las formas mortales, me intrigaba mi propio destino. Abandonamos el cementerio, y, preocupado, observé que Marta me sonreía afablemente. Becerra y el hermano Andrade se despidieron con afectuoso abrazo, diciendo que nos esperarían dentro de 2 horas, en determinado sitio frente al mar. Mi hija respondió por mí, afirmando que no faltaríamos. ¿Solos, ahora? Me preguntó si no querría decir adiós al antiguo hogar. Accedí, muy contento. Con qué ansiedad volví al ambiente familiar. Contemplé enternecido todo lo que fuera reunido por la ternura de las hijas alrededor de mis necesidades de anciano, y, en medio del llanto que brotó abundante de mis ojos, di rienda suelta a mis pensamientos de paz y de gratitud. Visité el núcleo de trabajo en el que tantas veces había sido beneficiado por la gracia divina. Abracé espiritualmente a algunos amigos, y nos pusimos en camino en dirección a la playa. ¿A qué destino me dirigía?
Desencarnado como me hallaba, ¿por qué motivo no venía a mi memoria, súbitamente, toda la trama de las reminiscencias del pasado? ¿Por qué razones no me acordaba de mi existencia anterior? ¿En dónde estaría mi nueva morada? ¿En la región europea en la que había encarnado, o en la zona americana en la que fuera beneficiado con las benditas oportunidades del servicio y de la experiencia? Marta comprendió mi inquietud y Rae recomendó paciencia. Los problemas se me irían solucionando poco a poco. En rápidos minutos alcanzáramos la playa.